Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar dos plataformas que están en boca de todos hoy en día, que son la plataforma de PayPal y la plataforma de Skrill. Ambos son monederos electrónicos que nos permitirá realizar transacciones de manera online, y en este vídeo tutorial vamos a comparar absolutamente todas las características que contienen una al lado de la otra, para que en función de aquella característica que a ti te merezca más la pena o que más te llame la atención, bueno, pues tú priorices crearte una cuenta en una o crearte una cuenta en otra. Por eso, si al final del vídeo decides crearte una cuenta, tendrás dos links con beneficios en el primer comentario del vídeo, así que créatela con esos links que te dejo ahí, si al final del vídeo te convence alguna. También estamos creciendo de forma masiva dentro de la plataforma de Twitter y en Instagram poco a poco, así que puedes seguirnos en @DrCryptoY de YouTube, pero bueno, básicamente porque mi nombre estaba cogido, pero si te interesa puedes seguirnos, también te lo dejo en el primer comentario para que nos sigas si a ti te apetece. Danos una oportunidad porque puedes resolver tus dudas pues mandándonos mensajes o lo que tú quieras, además de que comentamos de manera súper sana con la comunidad todas aquellas actualizaciones sobre el mundo de las finanzas. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. ¡Vamos con la intro! ¡Toda leche! ¡Que comenzamos! Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, algo que quiero dejar claro antes de comenzar la comparativa, es que he reunido todas las características en un Excel que vamos a ver a continuación, compartiré mi pantalla. Por cierto, este Excel también lo podréis descargar en el primer comentario de este vídeo, tendréis un link para poder descargarlo, pero lo que quiero transmitiros es que todas estas características que vais a ver a lo largo del vídeo han sido recabadas desde las páginas oficiales tanto de Skrill como de PayPal, es decir, que no os vamos a engañar en ningún aspecto. Lo que pasa es que si tú estás viendo el vídeo al cabo de un tiempo, imaginad que estáis viendo el vídeo al cabo de 2 años después de que se haya publicado, estas características están sujetas a variaciones, y esto es lo que yo quiero que entendáis, que a lo mejor hoy en día pues te pueden cobrar, por ejemplo, un 1% por transferencias internacionales, pero al cabo de 2 años ese valor puede haber variado, como puede ser, por ejemplo, a 2%, 0,5%, 0,75%, etcétera. Yo lo que quiero que tengas claro es básicamente que se pueda recabar toda la información, qué características vas a tener que priorizar para abrirte una cuenta o en una o en otra. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, se acabó la chapita, te suscribes y vamos con el Excel cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla, tengo un Excel donde básicamente tenemos varias columnas, y tengo una columna rosa que básicamente es de Skrill con los diferentes planes y las diferentes cuentas, y luego tengo una columna azul con la cuenta de PayPal. Encontramos luego subcolumnas donde veremos los tipos de cuenta, pues por ejemplo particular, la cuenta empresa en el caso de PayPal, y en el caso de Skrill encontramos otras 4 que vamos a ver a continuación. Una vez visto las columnas, vamos a ver las filas, que en este caso las características las he dividido en diferentes secciones. Por eso yo creo que es interesante hablar del tema de la cuenta, de cuánto es el coste de la cuenta, la solicitud de la tarjeta, si tenemos alguna ventaja, por ejemplo, con la atención al cliente. Luego veremos las transacciones con todas las comisiones asociadas, el tema de la inversión, ya que muchos monederos digitales te dan la opción de invertir desde ellos. Luego los seguros y coberturas que podremos tener y acceder desde estas plataformas, y unas utilidades que pueden ser curiosas si piensas abrirte cuenta en alguna de las dos, y que creo que puede ser realmente útil, como el mismo nombre indica. Por eso, en función de tu objetivo, tendrás que priorizar una sección u otra. Si tú, por ejemplo, te vas a ir al extranjero y te apetece enviar dinero internacionalmente, bueno, pues entonces tienes que priorizar las comisiones por envíos internacionales. Pero si, por ejemplo, lo único que quieres hacer es realizar compras o ventas, pues a lo mejor te merece la pena priorizar otro tipo de características. Por eso vamos directamente con la parte de cuenta y le das un mega like si te acaba gustando. Y si tienes alguna duda que se me ha olvidado decirlo, puedes dejarlo también en los comentarios para que lo resolvamos todos juntos, o si no, me contactas por Twitter, que básicamente te lo he dejado también en el primer comentario, como te he dicho anteriormente. Me cago en la mar. En este caso, en la parte de cuenta, veremos pues básicamente 2 para PayPal y 4 para Skrill, como hemos visto. En el caso de PayPal, las dos son gratuitas, ¿vale? Son gratuitas tenerlas abiertas, no nos va a costar nada, y veremos cuáles son las diferencias en cuanto a las características a continuación. Esto es algo importante, ya que normalmente cuando tú mejoras una cuenta, pues te suelen cobrar algo por tenerla abierta, un coste mensual, y te ofrecen unas características superiores. En este caso no es así, y vamos a ver a continuación por qué. En el caso de Skrill vemos exactamente lo mismo, es absolutamente gratis tener la cuenta Skriller, que es la básica, luego la True Skriller también es gratis, lo que pasa es que vas a tener que realizar una verificación avanzada, y luego vamos a tener 2 cuentas más, que es la PIP Skriller y la empresa. La empresa es totalmente gratis y la VIP Skriller es gratis también, lo que pasa es que puedes acceder a ella cuando ya hayas comerciado entre envíos
y recibos unos 15.000 euros, ¿vale? Esto es muy importante, ya que veremos que las propiedades de estas cuentas, pues evidentemente también van mejorando, pero quiero dejar claro que también son totalmente gratuitas. Algo a destacar, en este caso, en la cuenta de PayPal empresa, si estás inactivo durante 12 meses, te van a cobrar 10 euros por año por mantenimiento, y esto es muy importante. En el caso de Skrill, en este caso, no se quedan cortos, sino que también hacen más de lo mismo. La inactividad te la cobran por cada 6 meses y son 5 euros por año, es decir, si en 6 meses no te has logueado dentro de la cuenta o has realizado alguna transacción, en este caso te pueden cobrar hasta 5 euros por año. Por eso yo recomiendo que te pongas una alarma siempre que te crees una cuenta de Skrill, pues básicamente al cabo de los 6 meses, por si estás inactivo o no te apetece enviar ningún dinero, bueno, pues que sepas que también puedes cerrarla y es totalmente gratuita. Esto se aplica absolutamente para todos los planes en Skrill, ¿vale? Tanto el Skriller básico, True Skriller, VIP y empresa. Luego, en el caso de la solicitud de la tarjeta, si eres un particular en PayPal no vas a poder pedir una tarjeta, cosa que por ejemplo se diferencia de la cuenta empresa, en la que sí que podremos pedir una tarjeta de débito, en este caso de PayPal, donde la solicitud va a ser 5 euros, es decir, solicitar la tarjeta son 5 euros, y luego el mantenimiento de la tarjeta son 5 euros por año. Encontramos también un cashback de un 0,1%, lo cual, bueno, nunca viene mal para remunerar esas compras que tú estés realizando. Es decir, que si tú, por ejemplo, solicitas una tarjeta de PayPal, te estarán cobrando 5 euros solamente por solicitarla, luego 5 euros por mantenerla, y al año siguiente, pues ya solo te estarán cobrando los 5 euros de mantenimiento, no tienes que volver a solicitarla. Las segundas solicitudes también van a ser 5 euros, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En el caso de Skrill, vemos que la solicitud son 10 euros para todos los casos, para la cuenta Skriller, True Skriller, VIP Skriller y la cuenta empresa. Básicamente son las mismas características para las 4. Encontramos que el mantenimiento en este caso son 10 euros por año, y el cashback es de 0,1% también. Es decir, que si por ejemplo tú vas a utilizar la tarjeta de PayPal o de Skrill, pues básicamente te merece más la pena la tarjeta de PayPal, ya que el coste por mantenimiento es absolutamente la mitad y el cashback es exactamente el mismo, el de PayPal, que el de Skrill, así que te merecería más la pena en este caso el tema de PayPal. Luego la sección de atención al cliente, lo cual me parece importante, que sepáis que podemos acceder tanto por email como por teléfono a la atención al cliente de ambas plataformas, ¿vale? Yo no he tenido ningún problema todavía, me han respondido súper fácil y súper rápido siempre que lo he necesitado. Otra cosa importante que muchas personas me preguntan en los comentarios son las cuentas infantiles, ya que en muchas ocasiones muchos monederos digitales y muchos bancos pues te dan la opción de tener cuentas infantiles asociadas a la cuenta principal. En este caso ni PayPal ni Skrill te da esa posibilidad, ni para True Skriller, ni para VIP Skriller, ni para empresa, ¿vale? Pero por ejemplo hay otros neobancos que sí que te dan esa posibilidad, y son neobancos como por ejemplo la plataforma de Revolut, que sí que te da la posibilidad de tener a tu hijo o a tu primo o a básicamente un menor asociado a tu cuenta bancaria para que pueda realizar pagos con una tarjeta totalmente diferente. Y si te interesa esta característica, no dudes en mirarte el videotutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas para verlo en detalle, que a lo mejor te puede interesar también verte ese vídeo y aprender cómo utilizar las cuentas infantiles o cuentas junior, en este caso se les llama así. De esta manera dejamos finiquitada la parte de cuentas. Hemos tenido primero una impresión general sobre estas y ahora vamos a ir poco a poco desmembrando todas sus características y ver cuáles son las que más nos merece la pena. En este caso vamos a la parte de transacciones y vamos a empezar con las transferencias internacionales. Y en este caso para PayPal hemos puesto que en particular y en empresa Zoom depende. ¿Y por qué hemos puesto Zoom depende? Bueno, básicamente porque Zoom es la que se encarga de este servicio y depende evidentemente del país y de la moneda a la que tú vayas a enviar este capital. Por eso vais a tener también unas referencias en el Excel abajo, si hacéis scroll down vais a tener unas referencias como estáis viendo aquí, con todos los links que vamos a utilizar para este vídeo. En este caso, aquí tengo la parte de Zoom, y si tú por ejemplo quieres enviar dinero de España, aquí nos pone el país acerca del envío del dinero, nosotros estamos en español, en España, pero si por ejemplo quieres enviarlo a Argentina, ¿vale? Vamos a poner que vamos a enviar a Argentina. Esto es lo que se recibirá cuando nosotros lo enviemos. Aquí podrás ver las tarifas y realizar un cálculo. Lo que pasa es que Zoom es una empresa tercera en este caso, que está asociada con PayPal y que te va a ayudar con el envío de capital, ¿vale? Podrás enviar el dinero por pago en ventanilla o por depósito bancario. Y por eso había puesto depende, porque realmente depende del país la tarifa y depende básicamente de la moneda que tú vayas a enviar. Como estamos viendo, esta característica obviamente se aplica tanto para PayPal empresa como para PayPal particular. En el caso de Skrill he puesto que la comisión ronda del 1 al 5% y esto se aplica para todos los planes, es decir, para el plan Skriller, True Skriller, VIP Skriller y empresa. Por cierto, disculpad cómo pronuncio Skrill porque es que es muy complicado pronunciarlo 4 veces y no trabarte con la palabra Skrill. Pero en este caso es importante que sepáis que ronda desde el 1 hasta el 5%. Te he dejado también un link aquí que lo vamos a copiar en este caso y lo vamos a abrir también en Google Chrome.
Como estáis viendo, dentro de la sección de tarifas pone envíe dinero y reciba dinero. En este caso pone que la transferencia internacional, pues bueno, hasta el 1%, ¿vale? Pues transferencia bancaria manual, tarjeta de crédito, PaySafeCash, porque la plataforma de Skrill te ofrece varias vías para enviar el dinero. Transferencias internas, recibir el dinero en este caso es gratis. De Skrill a Skrill se aplica una comisión fija que es 2,99%, recibir dinero es gratis. En fin, como estáis viendo hay una lista de comisiones que es bastante larga, obviamente no he podido ponerlas todas en el Excel, pero tendréis los links para acceder vosotros mismos y recabar esta información. He puesto del 1 al 5% dependiendo del tipo de transferencia que vayas a utilizar. Eso no quita que a mí me siga pareciendo un poco elevado el tema de las comisiones dentro de la plataforma de Skrill para los 4 planes. Recordemos que es para los 4 planes y que de momento no hemos visto ninguna diferencia en ninguno de los 4 planes de Skrill. La siguiente parte que he considerado interesante era el retiro de efectivo en cajeros. En este caso, como nosotros en PayPal personal, particular, no tendremos nuestra tarjeta, pues en este caso he puesto que no aplica, ya que no podremos retirar en cajeros si tenemos la cuenta personal. En el caso de empresa sí, ¿vale? Porque sí que podremos solicitar la tarjeta. Y en este caso, tanto para cajero automático como para punto de venta, la comisión es de un 1%. Y el límite de retiro es de 350 euros al día. En el caso de Skrill, pues bueno, sí que podremos, porque podremos optar a la tarjeta en los 4 planes, ¿vale? Y bueno, pues vemos que también podremos retirar en cajero automático y punto de venta. En el punto de venta será gratuito el retiro. Pero en los cajeros automáticos nos van a cobrar una comisión de 1,75% y un límite de 350 euros al día. Y esta característica se vuelve a repetir para todos los planes, es decir, que todavía no encontramos ninguna diferencia. Básicamente en el tema de la tarjeta, llegando a esta conclusión, pues veremos que PayPal tiene mejores características que Skrill, ya que por un lado el coste de mantenimiento es menor, es el mismo cashback y además por retiro de efectivo en cajeros PayPal te va a cobrar menos de lo que te cobra Skrill. Otra cosa interesante es la compra en moneda extranjera. En este caso con PayPal, pues nosotros no vamos a comprar porque no tenemos la tarjeta, como hemos dicho. En el caso de la cuenta empresa no nos van a cobrar ninguna comisión por comprar en una moneda extranjera, es decir, que por ejemplo tú te vayas a Tokio y compres con la tarjeta de PayPal, pues los yenes japoneses, y tendremos un límite de 6.000 euros al día. En el caso de Skrill, pues sí que encontramos comisiones de hasta 3,99% y el límite, pues en este caso no nos lo mencionan y por eso no lo he puesto ahí. A lo mejor es que no tiene límite, pero es que no aparece absolutamente nada en la página web. Esta característica, como comentaba, se repite para todos los planes, ¿vale? Tanto para el plan True, como para el plan VIP, como para el plan Empresa. Así que, visto esto, pasamos al siguiente, que es el retiro de moneda extranjera en cajeros. En este caso hemos puesto según la divisa retirada en la cuenta empresa de PayPal. En la cuenta personal otra vez pues no vamos a poder porque no tenemos la tarjeta, pero en este caso si tú quieres acceder a la información desde PayPal, pues tendrás que mandar un correo con el caso específico en el que tú vayas a retirar el dinero. En el caso de Skrill, pues nos van a cobrar una comisión de 2,50 euros por retiro en moneda extranjera, como nos pone ahí mismo, ¿vale? Aparte del 1,75% que nos cobraban aquí, ¿vale? Es decir, esto es una comisión fija por retirar en moneda extranjera y luego la comisión está de aquí, que es la variable que depende del capital que nosotros vayamos a retirar, y es muy importante tenerlo en cuenta. Otra cosa interesante es el tema de la conversión de divisas. En este caso, ambas plataformas se especializan en esto. En PayPal nos van a cobrar un 3%, tanto si somos particular como si somos empresa, y aquí básicamente os he dejado el link para una calculadora donde vosotros vais a poder calcular la comisión que podréis tener al convertir estas monedas. En el caso de Skrill, pues es desde un 1,5% hasta un 3,99% en función de la divisa. También os he dejado un link para que hagáis el cálculo vosotros según la divisa que queráis convertir, y esto se aplica para los 4 planes otra vez. Finalmente, algo importante es el tema de las transacciones internacionales, donde veremos que en PayPal he dividido esta sección en donativos, compras y ventas. Y en el caso de Skriller, pues estas comisiones de transacciones internacionales se aplican también el tema de las transferencias internacionales, que se puede entender como algo similar. Lo que pasa es que PayPal no lo hace así, ya que podremos recibir donativos. No sé si alguna vez habéis visto el tema de que, por ejemplo, os dan un código QR y podéis realizar un donativo por PayPal. Y bueno, se aplica una tasa del 2,90%. Si haces compra nacional, pues en este caso no se aplica ninguna comisión, pero para compras internacionales ya sí que se aplica. Y esto es básicamente porque muchas plataformas tienen integrado PayPal como método de pago, como puede ser por ejemplo Amazon, como puede ser por ejemplo Zara, o como puede ser por ejemplo el cine o las aerolíneas, en este caso como EasyJet o Ryanair, que te permitirán pagar con PayPal. Por cierto, también te recuerdo que te enseñé a crear una cuenta de PayPal sin necesidad de verificarla aquí arriba en las tarjetas, y en este caso yo realizo este tipo de pagos sin tener la necesidad de verificar mi cuenta. No está asociada a ninguna cuenta bancaria, ni está asociado a ningún DNI, y básicamente lo utilizo con mi correo electrónico. Échale un vistazo porque te puede
merecer la pena y te dejo el videotutorial por aquí arriba en las tarjetas. En este caso vemos las comisiones y tampoco quiero entrar mucho en detalle, son comisiones variables en función del país donde nosotros vayamos a comprar, evidentemente tenéis los links ahí abajo. En este caso no contamos con protección de depósitos como sí que contaríamos con los bancos convencionales, ya que como son monederos digitales pues no aplica el tema de la protección europea, protección británica, en el caso de Skrill, que es una empresa británica, y no encontramos ninguna protección de depósitos ni para Skrill ni para PayPal. Y esto es muy importante, ya que quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes 100.000 euros en tu cuenta de PayPal o en tu cuenta de Skrill, que no sé si será el caso, pero si los tienes, que sepas que si estas dos empresas caen en bancarrota, ese dinero no te lo va a devolver nadie y no estarás protegido en ningún momento. Por eso muchas personas lo utilizan como puente para realizar compras y de esta manera, bueno, pues no tienen el dinero almacenado ahí, sino que lo tienen almacenado en otro banco como puede ser el Revolut N26 o como puede ser Santander, Vivid u otro banco que sí que te lo garantice. Simplemente lo utilizan de puente para realizar algunas compras o algunas conversiones entre divisas y esto es muy importante. En el tema de Google Pay y de Apple Pay, ambas plataformas están integradas a estos servicios y bueno, que sepáis que podemos utilizar las tarjetas. En el caso de PayPal particular he puesto sí, lo que pasa es que como no existe la tarjeta, pues bueno, pues en este caso sería un no, pero que sepáis que lo tenemos integrado y podremos utilizar nuestra tarjeta en Apple Pay y en Google Pay. En el tema de inversión, que también considero que es muy importante, vemos que para PayPal no encontramos ningún producto, es decir, que nosotros tendremos nuestro capital y no podremos invertirlo si nosotros queremos. En el caso de Skrill sí que encontramos, y en este caso te da la facilidad de invertir en criptomonedas, y aquí es donde sí que vemos una diferencia bastante notable al aumentar de nivel en el tema de la cuenta. En Skrill básico nos van a cobrar esta comisión que aparece aquí, es decir, desde 0,99 euros mínimos hasta 1,90% y así se irá reduciendo hasta que nosotros subamos de nivel. Y en el caso pues de VIP, Skrill y en el caso de empresa tendremos las comisiones más bajas, es decir, que básicamente la plataforma de Skrill te recompensa que tú tengas más capital dentro de su cuenta, reduciéndote las comisiones, por ejemplo, en el tema de la inversión en criptomonedas, que tú podrás comprar desde la misma plataforma. Esto es algo positivo, si a ti te interesa el tema de las criptomonedas, a lo mejor en Skrill pues te merece más la pena. Lo que pasa es que existen también otras plataformas con comisiones mucho más bajas, como puede ser, por ejemplo, Binance, KuCoin, Coinbase, Crypto.com, y te voy a dejar una serie de videotutoriales aquí arriba en las tarjetas para que les eches un vistazo donde te enseño cómo invertir tus criptomonedas en esas plataformas. Como antepenúltima sección tenemos el tema de los seguros y coberturas, donde básicamente hemos encontrado seguros tanto de viaje como de protección contra fraudes en PayPal, ¿vale? Es decir, podremos contratar un seguro de viaje que nos facilita la plataforma de PayPal y también existe la protección contra el fraude en el caso de que realicemos una venta o una compra y no nos haya llegado correctamente. En uno de los links os he dejado el tema pues de la protección de los seguros de viajes de PayPal para que le echéis un vistazo y luego en el seguro de aquí de cancelación de viajes lo podréis ver. También os he dejado otro link para que lo veáis con más detalle si a vosotros os interesa. En el caso de Skrill también encontramos protección contra fraude, pero en este caso no encontramos de seguros de viaje, es decir, Skrill únicamente nos proporciona seguros si nos han timado en alguna transacción. De hecho, no encontramos más seguros en el tema, por ejemplo, de alquiler de coches, coberturas médicas, pero sí que existen otros bancos que sí que te dan esa seguridad, esos seguros y esas coberturas si tú mejoras los planes. Y te estoy hablando evidentemente de bancos como puede ser N26, Revolut, Wise, así que te voy a dejar también unas comparativas aquí arriba en las tarjetas para que les eches un vistazo cuando acabes este vídeo. Y si te interesa, por ejemplo, el tema de los seguros de viaje, coberturas médicas, coberturas de coche, etcétera, pues te recomiendo que le eches un vistazo porque estos bancos tienen precios muy asequibles y te ofrecen coberturas también que son súper potentes y te merecen muchísimo la pena. Suscríbete, me cago en la mar. Y para finalizar vamos a ir con el tema de las utilidades. En este caso, como utilidades he mencionado básicamente la posibilidad de congelar la tarjeta, la posibilidad de enviar dinero inmediatamente, de dividir facturas, ponernos límites en gastos y desactivar las transacciones online. En este caso para PayPal únicamente en la parte particular encontramos que vamos a poder enviar dinero de manera inmediata y vamos a poder desactivar las transacciones online. En el caso empresa pues podremos acceder a todas estas utilidades y algo muy interesante es que podremos dividir las facturas y por eso se llama básicamente PayPal Empresa, es totalmente gratis y vamos a poder dividir las facturas en función básicamente de las empresas con las que estemos tratando nosotros desde la nuestra. En el caso de Skrill básicamente encontramos que sí en todas las características, menos en la parte de dividir facturas, que eso únicamente aplica al tema de Skrill Empresa, donde nosotros, al igual que en PayPal, vamos a poder realizar la división de facturas en función de aquellas transacciones que
hayamos ejecutado. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, que has tenido una primera impresión sobre estas dos plataformas y que te haya servido para tomar una decisión. Si te ha gustado el vídeo, dale un mega like, mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!